Gracias, muchas gracias por continuar con la programación informativa de Noticieros Canal 7. Ahora en nuestras noches de Código 7, los jueves de Código 7. Recuerde que migramos a este día de la semana. Esta es nuestra segunda emisión después de iniciar el jueves anterior con esta producción que semana a semana, bueno, nos hace compartir con mis compañeros periodistas y comunicadores los temas más relevantes de los últimos días en su análisis, y eso bajo la lupa precisamente de grandes personajes periodísticos y también invitados. En esta ocasión quiero presentar en primer lugar al invitado que nos acompañará en la primera parte de Código 7 y después iré con mis compañeros. Él es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Ombudsperson en San Luis Potosí, Jorge Andrés López Espinosa. Jorge, un placer que nos acompañes, bienvenido siempre. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, siempre bienvenido. También está nuestra compañera, por supuesto, Paulina Rodríguez. Pau, te saludo como la quinta o sexta vez del día. Claro que sí, ya estamos acostumbrados, pero siempre con gusto, claro. Cada vez con más gusto te saludo, Miguel Gallegos, también a nuestro invitado. Bienvenido. Gracias, a Código 7, Luis de Regil, buenas noches. Gracias, Pau. Mi compañero Luis de Regil cerrando esta terna. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a nuestro invitado del día de hoy, Paulina, también de igual forma compartiendo este espacio de debate, de puntos de vista, y qué mejor, en vivo, obviamente, para todo el auditorio de Canal 7. Lo dices bien, Luis, hay que hablar con nuestro amable auditorio, hay que platicar con ellos para que se den cuenta que tenemos comunicación directa a través de nuestras redes sociales, y la línea telefónica también está disponible. Marque desde este momento, desde ya, 444-822-2400, porque transmitimos en vivo, como lo dice bien Luis de Regil. Vamos a entrar en materia. Tenemos un bloque dedicado precisamente al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Andrés. Jorge, es un periodo que ya termina. Estás prácticamente de dejar ya la presidencia de la comisión en San Luis Potosí. Quisiéramos saber algunos puntos importantes. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cuál es el antes y el después en la Comisión Estatal de Derechos Humanos bajo tu mando, bajo tu presencia? ¿Cuáles son los temas en los que más se ha avanzado y qué es lo que quedaría pendiente, Jorge? Claro, pues en efecto estamos concluyendo un periodo constitucional de 4 años. Ha sido para mí una experiencia maravillosa estar al frente de este organismo constitucional autónomo que, como bien lo señalas, ha pasado el tiempo y cada vez se ha consolidado más. Recordar que estos organismos autónomos vinieron precisamente a nutrir el espacio de la política pública mexicana en materia de derechos humanos, y luego en el 2011 viene una gran reforma constitucional que hizo que los derechos humanos en México fueran hoy el eje rector de la política del Estado mexicano, y por lo tanto también estos organismos cobran una gran relevancia y fortaleza. Por supuesto, San Luis Potosí no ha sido ajeno a estos cambios, y consideramos que hoy el organismo autónomo está consolidado. Es un organismo que responde a las exigencias de la gente, es un organismo que en la historia ha pasado de estas quejas en materia individual a pasar a la protección y tutela de derechos económicos, sociales y culturales. Hoy también debo decir que tenemos una sociedad potosina muy empoderada, muy exigente también, por supuesto, pero sobre todo conocedora de sus derechos, y esto ha venido a revolucionar la manera en que se deben atender pues las quejas, las denuncias, que cada vez son más recurrentes en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y por supuesto también en la parte preventiva, es decir, no solamente atendemos, como saben, quejas y denuncias, sino también hay todo un esquema, toda una política pública que tiene que ver con la prevención, justamente para anticiparnos a que existan violaciones a derechos humanos. Yo creo que eso es un tema muy importante que siempre lo hemos comentado mis compañeros y yo en cuanto a las acciones, las estrategias preventivas más que las reactivas, sobre todo en temas tan sensibles como los que llegan a la Comisión. Paulina Rodríguez. Bueno, aquí también sería importante plantear qué pasa con instancias que deberían ir de la mano y que después van quedando a deber.
como cuando se sabe que hay un déficit de 80% cuando se trata ya de acatar algunas, no solo las recomendaciones, sino el cumplimiento de reparación del daño, por ejemplo, y que ahí sabemos que ingresa la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y que tendría que tomar un papel determinante. Entonces, ¿qué pasa con esto? Por eso después hay sugerencias, ¿cómo debería ir cambiando? Me gustaría también que platicara Jorge Andrés López Espinosa al respecto, ¿cómo debería ir transformándose la Comisión Estatal? Porque muchas personas mantienen esta pregunta de que si es necesario que tenga más dientes, que sea más filosa la Comisión Estatal. Sí, tienes toda la razón. En realidad, justamente esta madurez de las instituciones y después de la reforma constitucional nos ha llevado precisamente a este tema en donde los organismos de derechos humanos emitimos una recomendación que además obliga a señalar en favor de la víctima la reparación integral del daño. Y justamente ahí es donde me parece que es la gran área de oportunidad que tiene el Estado, no solo San Luis Potosí, esto es a nivel nacional, donde una vez que la víctima obtiene una recomendación por parte del organismo autónomo, inmediatamente tendría que venir la reparación integral del daño. ¿Por qué? Pues ninguna víctima pidió hacerlo, entonces el Estado tendría que estar resarciendo de manera integral. Lamentablemente, insisto, no es el caso solamente de San Luis Potosí, sino a nivel nacional, en donde las víctimas de una violación a derechos humanos hoy se encuentran precisamente con procesos revictimizantes, procesos lentos y que además cuando vienen las determinaciones de las comisiones de víctimas no son satisfactorios, lo que ha obligado a las personas a litigar y judicializar estas determinaciones acudiendo a los tribunales administrativos o a los tribunales federales. Por supuesto que me parece que este es el gran tema que queda pendiente y por supuesto que también pasa por el ámbito legislativo para hacer mucho más sencillos los procedimientos y las personas, las víctimas, los que han resentido una violación de sus derechos, pues tengan un verdadero acceso a la reparación integral del daño. Luis, hay un tema interesante que platicaste, presidente, el empoderamiento, ¿no? Hoy en día, muchos del tiempo que estamos prácticamente viviendo en temas de agresión, en temas, obviamente, de que no son respetados los derechos humanos, mucho tiene que ver la capacitación, la educación, la promoción. Es así como, obviamente, las y los potosinos, en este caso, van a hacer válidos sus derechos humanos. A lo mejor la autoridad está, las autoridades como tal están, pero si el afectado no levanta la voz, no está capacitado, ¿cómo se le ha capacitado en estos 4 años que has estado al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿Qué trabajo han hecho en el tema de promoción? Y esto nos va a derivar, y es la pregunta también que te hago, y el auditorio no lo ha hecho saber a lo largo prácticamente de este mes. ¿Qué posición está San Luis Potosí dentro de las 32 entidades federativas? Bien. Mira, el tema precisamente de la capacitación que tiene la obligación los organismos autónomos de realizar al Estado, en este caso al Estado de San Luis Potosí y a sus municipios, nosotros en estos 4 años armamos una gran alianza con unas figuras que me parece que hoy tendrían que estar también siendo mejoradas. Me refiero a las denominadas coordinaciones municipales de derechos humanos, que lamentablemente en nuestra ley orgánica del municipio libre, solamente aquellos municipios con más de 40,000 habitantes están obligados a nombrar estas coordinaciones. Nosotros recientemente promovimos una iniciativa de ley que justo ahora está en el Congreso del Estado para que los 58 ayuntamientos de esta entidad federativa tengan una coordinación de derechos humanos, pero además que estas coordinaciones se transformen a defensorías municipales de derechos humanos, y esto vendría a complementar el trabajo no solamente en materia de capacitación, sino también de recepción de quejas y denuncias en todos y cada uno de los municipios. Este es un esquema que ya funciona de manera exitosa en el Estado de México. El Estado de México, cada municipio, que además es enorme, tienen una defensoría municipal de los derechos humanos. Esta iniciativa hoy está en la cancha del Congreso del Estado. Todavía están a tiempo los diputadas y diputados de hacer transitar esta iniciativa que haría que el siguiente trienio de los 58 ayuntamientos nombrasen un defensor municipal de derechos humanos. Y en lo que respecta a en qué parte se encuentra San Luis Potosí, yo te podría decir que hay varios temas en donde estamos en primer lugar, en donde se ha avanzado muchísimo. Uno de ellos, que además fue una felicitación que recibió la Comisión Estatal, el trabajo del área de personas con discapacidad. No existía un mecanismo de monitoreo independiente de las personas con discapacidad. En esta administración se crea este mecanismo
que además, seguramente ustedes lo saben, hemos promovido diversas acciones de inconstitucionalidad en tratándose de legislación que debió haber pasado por procesos de consulta a las personas con discapacidad y esto no se realizó. La comisión promueve estas acciones de inconstitucionalidad y es la Suprema Corte la que le ha corregido la página al Congreso, obligándolos precisamente a que realicen estas consultas. Temas como discapacidad, podríamos decir que estamos entre los primeros lugares. También, por supuesto, en estas plataformas digitales, hoy contamos, San Luis Potosí, la comisión con un aula virtual de derechos humanos, que es Aula DH, que genera contenidos propios y que esto también eleva la calidad de la difusión en materia de derechos humanos desde una producción totalmente realizada desde el organismo autónomo. Jorge, lamentablemente se nos acaba el tiempo y se quedan muchísimos temas, por supuesto, en el tintero. Quiero que brevemente nos comentes cómo ha sido tu papel, porque prácticamente durante tu presidencia en la comisión es cuando se da inicio, se da luz verde a la alerta de género en nuestra entidad. ¿Cómo han coadyuvado, cómo han colaborado, cómo se ha trabajado desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos en este tema? Pues mira, la declaratoria de alerta de violencia de género es un proceso que inició en la anterior administración. Se hace ahí la petición, a nosotros nos toca recibir prácticamente ya la declaratoria que realiza CONAVIM y año con año hemos nosotros reportado un informe, un avance. En este último informe, en este último corte, lo que evidenciamos en el mismo es la ausencia de la procuración y la administración de justicia. Es decir, pasamos desde el tema de protección y de prevención en una primera etapa, que esto involucraba mucho a los ayuntamientos, que también debo de señalar, hubo ayuntamientos que fueron absolutamente omisos en el cumplimiento de la declaratoria. Solamente algunos de ellos y en anteriores administraciones realizaron acciones efectivas. También reconocemos el esfuerzo que hizo el Ayuntamiento de San Luis Potosí en esa materia, pero hubo otros que prácticamente como Tamuín, Tamazunchale no habíamos recibido ningún tipo de información. Y en el caso de este último informe, pues lo que quisimos hacer evidente es cómo hace falta que estas carpetas de investigación o averiguaciones previas que dieron origen a la alerta tendrían ya que estar resueltas por la Fiscalía y personas siendo juzgadas por el tema de feminicidios, lo cual en un porcentaje muy mínimo ha ocurrido y el resto sigue en la impunidad. Te quiero comprometer, Jorge, para que la próxima semana nos puedas acompañar a alguno de nuestros espacios para platicar de los temas pendientes, los perfiles que vienen, que será un perfil femenino para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es un tema muy, muy interesante y que va mucho de la mano con esta última pregunta. Nos vamos, Jorge, muchísimas gracias. ¿A dónde va Jorge? ¿A dónde va Jorge? ¿Aspiraciones políticas? Pues mira, también debo decirlo, he recibido invitaciones de varios partidos, los estamos valorando. Lo que sí les pudiera comentar es que si tomo una decisión tendría que ser con un partido cuya plataforma crea en los derechos humanos. Bien, eso debe ser. Es mi premisa, así es. Muy bien. Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Código 7. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos pendientes de verte la próxima semana por acá. Hasta luego. Muchas gracias. Vamos a una pausa breve. Regresamos. Código 7.